Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García. En esta ocasión, les invitamos a participar del tema Principio de no discriminación, roles, estereotipos y principios. En esta emisión, catedráticas y catedráticos de América Latina nos comparten el resultado de sus investigaciones. El proceso de socialización patriarcal asigna roles y estereotipos a los seres humanos, lo que influye en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Así, el sistema patriarcal establece desigualdades o privilegios en una sociedad. Una consecuencia de este proceso es que desde pequeñas, muchas mujeres asumen que parte de sus responsabilidades es el cuidado de hijas o hijos, o que los hombres son preparados para desempeñarse en el ámbito público, acentuando la llamada división sexual del trabajo. Les invito a que se queden con nosotros en este programa especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, producido con la finalidad de difundir la igualdad entre mujeres y hombres. Comenzamos. Bueno, el proceso de socialización patriarcal va asignando una serie de roles y estereotipos a los seres humanos. ¿Eso qué significa? Que nos va diciendo cómo debemos de sentir, pensar y actuar. Esta forma de sentir, pensar y actuar nos va encajonando. Y entonces cualquier ser humano que se salga de ese sentir, pensar y actuar que se establece por los roles y los estereotipos sociales va a ser sancionado. Y de esa manera es que el sistema patriarcal va a controlar a los seres humanos para establecer las desigualdades o los privilegios establecidos en una sociedad. Es así como desde muy pequeños las mujeres ya saben cuáles son sus tareas y se enfatiza lo que se llama la división sexual del trabajo. Entonces las mujeres saben que su responsabilidad está en el cuidado y los hombres saben entonces que no tienen que cuidar. Pero esto tiene grandes efectos con el principio de igualdad, porque no es lo mismo tener la responsabilidad de cuidado para desarrollar otras potencialidades y habilidades humanas que el no tener la responsabilidad del cuidado en una sociedad. Es así como el hombre va a tener mayor tiempo para el ocio, va a tener un mayor tiempo para estudiar, va a tener un mayor tiempo para trabajar, etc. Por mientras que la mujer, como la sociedad patriarcal le ha establecido el cuidado como una responsabilidad única de ella, va a tener que invertir mucho de su tiempo en cuidar. Los movimientos sociales, tanto el movimiento de mujeres como el movimiento contra la esclavitud, los movimientos de las personas con discapacidad, son la muestra de que la igualdad y el principio de no discriminación le han dado la posibilidad de poner nombre a lo que se pensaba que era algo natural. Por lo tanto, históricamente y actualmente, las mujeres reclamaron no ser discriminadas, las personas con discapacidad reclamaron no ser discriminadas. Y eso lo que ha permitido es cuestionar profundamente los prejuicios, los roles y las funciones que se le ha asignado a estas personas. Esto ha implicado una profunda transformación en la cultura. Los derechos humanos, el principio de igualdad y el principio de no discriminación son factores determinantes para el cambio de la cultura. Esa cultura que provoca esas asignaciones de roles y funciones. Inclusive que provoca que algunas personas sean estigmatizadas a tal punto que se reduce solo a una función en la sociedad. Esto tiene que ser comprendido profundamente por los operadores y operadoras de justicia, porque todos hemos nacido en esta cultura y todos estamos llenos de esos prejuicios. Por lo tanto, la mirada de los operadores y operadoras de justicia tiene que ser una mirada consciente, que muchas veces ellos se enfrentan a una situación con prejuicios y no realmente desde los derechos humanos. Bueno, la estigmatización ha sido muy difícil y pasará muchas generaciones para que se rompa totalmente estos roles y estos estereotipos, porque como decía, se naturaliza muchísimo
el tema de la discriminación y de los roles y estereotipos, y se relacionan con algo biológico. Entonces las mujeres creen que por el hecho de parir tienen toda la obligación del cuidado, y los hombres creen que no tienen ninguna obligación del cuidado. Entonces, con los nuevos avances, los nuevos retos en la economía mundial, donde las mujeres se han integrado a la fuerza laboral, las mujeres tienen que hacer una doble y triple jornada laboral. Entonces van a trabajar su jornada remunerada, y luego llegan a la casa a realizar la jornada no remunerada del trabajo reproductivo. Y eso las pone en una grave situación de desventaja y desigualdad en relación a los hombres. Siempre me he preguntado por qué, si tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se requirió posteriormente tantas convenciones, la CEDAW, los pactos internacionales, y creo que la respuesta es que todo pasaba por la interpretación y la mirada que en la cultura estaba. Y lamentablemente la mirada de la cultura, de parte de esa cultura, está basada en una mirada de roles, funciones, estereotipos y estigmatizaciones sobre lo que hacen los seres humanos. Los roles y funciones de las mujeres, o que se le ha asignado a las mujeres, y uno de sus roles es que nacieron exclusivamente para estar en el mundo de lo privado y la reproducción, fue el origen o una de las causas de lo que llamamos las asimetrías de género. ¿Qué quiere decir una asimetría de género? Al creer que la mujer no es un ser humano pleno y que solo está para cuidar a los niños, se pensó que era menos racional, y por lo tanto, al asignarle esos roles, funciones y estereotipos, que era el cuidado, y el cuidado no es algo de las mujeres, el cuidado es algo que deberían tener hombres y mujeres en su vida, pero al asignarle eso, nació un prejuicio, el prejuicio de las que las mujeres solo estamos para eso. Y no solo nació el prejuicio, nació la sanción. ¿La sanción de qué? De que las mujeres, cuando reclamaron que no eran solo para eso, que podían ir a trabajar, que podían ir a estudiar, que podían tantas cosas más, se les sancionó. Y eso es la base de la discriminación. La base de la discriminación es el prejuicio. Y el prejuicio se naturaliza a tal punto que las personas la actúan creyendo que eso es así y que así va a ser para siempre. Por eso la no discriminación, o el principio de no discriminación y el principio de igualdad, son unos principios tan potentes, porque lo que están buscando es que la gente cambie esas concepciones, cambien esa mirada y permitan que los seres humanos no sean reducidos a una sola función. Lo que estamos queriendo es que la gente vea diferente y que la gente sea feliz. Por eso los derechos humanos tienen un gran sentido en este mundo y lo van a seguir teniendo. ¿Cómo controla a los seres humanos el sistema patriarcal? ¿Cuáles son las consecuencias de los roles estereotipos establecidos por la sociedad patriarcal? ¿Qué son los prejuicios? ¿Cómo les ha afectado en sus vidas los roles, estereotipos y prejuicios? Definición de la CEDAW de no discriminación. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Una definición de discriminación está en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también la tiene la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que define la discriminación contra las mujeres de forma muy precisa, muy concreta, y que establece que la discriminación no es aquella
que se da solo cuando la ley discrimina, cuando la ley no permite a ciertas personas, en este caso a las mujeres, hacer ciertas cosas, sino que se da cuando por el resultado de una acción, aunque fuera con la mejor intención del mundo, sufre la persona una discriminación. Entonces, por ejemplo, cuando a la mujer se le prohíbe, como se decía en el pasado, el trabajo nocturno, la intención de esa prohibición era proteger a la mujer del trabajo insalubre que es el trabajo nocturno, pero el resultado de esa prohibición es que las mujeres tenían menos acceso al mercado laboral. Entonces es una ley discriminatoria. Y por eso vemos que esa definición que tiene la Convención CEDAW tiene muchos elementos muy importantes, y uno de ellos es ese, el que es por resultado, no solamente que tenga la intención de discriminar. Y también dice otra cosa muy importante, que es cuando se menoscabe o se anulan los derechos humanos de las mujeres. O sea, que no tiene que ser que completamente se le anulan un derecho, sino que puede gozar de un derecho, pero en menor posibilidades que los hombres. Por ejemplo, cuando las mujeres se casan, que pueden gozar del derecho a la residencia, pero solo de acuerdo a lo que el marido quiera. Eso, están gozando de un derecho a la residencia, no es que se les está negando el derecho a la residencia, pero se les está negando a decidir la residencia, o lo mismo con la nacionalidad, etcétera. Y la otra cosa que yo encuentro muy importante de esa definición es que dice y en cualquier esfera, ¿verdad? Que no es solo la discriminación que se da en la esfera pública, cuando es el Estado que discrimina directamente a las mujeres, sino que es la discriminación que se da en el seno del hogar, en una escuela privada, en una empresa privada, etcétera. Y esto es muy importante porque al entender la discriminación así, vemos que el Estado está obligado a eliminarla en todas las esferas donde se dé, no solo en la esfera estatal. Cuando pensamos en discriminación, estamos pensando que es toda exclusión, restricción o limitación de un derecho basada en exaltar una condición de esa persona. Por lo tanto, se habla de discriminación por razón de raza, se habla de discriminación por razón de sexo, se habla de discriminación por razón de condición, se habla de discriminación por opción sexual. O sea, todas estas condiciones que son parte del ser humano o que hacen parte de una identidad de un ser humano son valoradas, no son valoradas positivamente, sino que son tomadas en cuenta para decir, usted es diferente, se excluye, usted es mujer, excluida, usted es una persona con discapacidad, está excluida. Esta exclusión es lo que llamamos discriminación. 3 principios claves para lograr la igualdad entre hombres y mujeres son el principio de igualdad, el principio de no discriminación y el principio de responsabilidad estatal. El principio de discriminación es también otro principio que muchas veces no se entiende claramente. Se cree que es un problema individual y no un problema social. O sea, que la persona que es discriminada es la que tiene que cambiar para no ser discriminada. Y cuando lo vemos como un problema social, vemos que quien tiene que cambiarse las estructuras, las leyes, las políticas, es la sociedad. Entonces, el hecho de que la no discriminación sea un derecho humano y también un principio que guía toda la aplicación de todos los derechos humanos, nos lleva a entender que es un problema social y que tiene que ser comprendido de una forma correcta para poder eliminarlo. Es interesante recordar que el principio de igualdad ha sufrido todo un proceso histórico de expansión. Este proceso de expansión se ve reflejado en la relación profunda que hay con el principio de no discriminación. Tal vez esto es más claro si lo explicamos desde lo que es la legislación antidiscriminatoria. La legislación antidiscriminatoria es todo este proceso que se ha dado después de 1948 con la Declaración Universal. Fue necesario recordar en lo que se llaman los procesos de especificación de los sujetos. ¿Por qué? Porque la mirada que tenía la sociedad y la administración de justicia era una mirada
que no veía las necesidades de los sujetos concretos. Es ahí donde el principio de no discriminación viene a jugar un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que la comunidad internacional, presionada por los mismos sujetos que son excluidos, pone como una prohibición de no discriminación una condición, ¿qué sucede? Se obliga a la sociedad a cambiar esa mirada. La necesidad de tener una perspectiva de género y analizar la realidad desde esa perspectiva. Tenemos que detectar la desigualdad en la realidad para luego poder aplicar las normas y detectar soluciones de manera adecuada. Define la discriminación. ¿Qué significa que la definición de la discriminación de la Convención CEDAW establezca la frase en cualquier otra esfera? ¿Cuáles son los 3 principios claves para establecer la no discriminación? ¿Cuál es la importancia de incorporar la perspectiva de género para comprender la discriminación? Es importante tener claro cómo se da la discriminación. La discriminación se presenta bajo 2 acepciones: tratar igual a lo que es diferente y tratar diferente a lo que es igual. ¿Qué significa esto? Tratar igual a lo que es diferente es cuando tenemos diferencias evidentes, como por ejemplo una persona que no escucha, que no oye, que sea sorda, que va a requerir de un intérprete de lengua de señas para accesar a los servicios públicos. No podemos tratarlos iguales porque tienen condiciones diferentes, entonces tiene que haber un trato diferenciado. ¿Qué significa esto de un trato diferenciado? Este trato diferenciado tiene que ser objetivo, razonable y justificado. Por otro lado, tenemos el tratar diferente a lo que es igual, que podría darse en la contratación de una persona y que se haya priorizado que la persona tiene que ser un hombre blanco y que no se contratan a los hombres o mujeres afrodescendientes. La razón, no existe ninguna razón para ese trato diferente. Entonces se configura una forma de discriminación. Hay 2 maneras de discriminar, o 2 formas de discriminación que existen, que es la directa y la indirecta. La directa es muy fácil de comprobar porque es simplemente cuando se prohíbe a ciertos grupos de personas, y en el caso que estamos hablando a las mujeres, se le prohíbe a las mujeres acceder a ciertos trabajos, acceder a ciertos estudios, hacer ciertas cosas. Eso se llama la discriminación directa. Cuando las mujeres, por ejemplo, no pueden heredar su nacionalidad a sus hijos, no pueden traspasar su nacionalidad, eso es una discriminación directa, lo dice claramente la ley que sea, que no pueden las mujeres hacer tal cosa o que pueden hacer tal otra. La indirecta es mucho más difícil de ver porque no está en la intención de la ley, ni de la política, ni de la persona, sino que es el resultado de la acción. Cuando vemos que una acción que parece neutral tiene el resultado de excluir a ciertas personas. El caso más obvio y más fácil de entender es, por ejemplo, cuando un edificio tiene solo gradas para entrar a ese edificio. No está diciendo que está prohibido para las personas en silla de ruedas entrar a ese edificio, pero el resultado de que solo hayan esas gradas y no hayan rampas es que las personas en silla de ruedas no puedan entrar por sus propios medios a ese edificio. Eso es un claro ejemplo de discriminación indirecta. Una de las recomendaciones que hizo el comité con respecto a qué era la discriminación, como para profundizar sobre qué significa la discriminación, es la Recomendación General 19, que establece que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y por lo tanto está prohibida por la Convención CEDAW. Esto es muy importante porque la violencia contra las mujeres no estaba prohibida en la Convención CEDAW. En la época no se hablaba tanto de violencia contra las mujeres, no había salido de la luz pública las diversas formas de violencia contra las mujeres, y entonces se prohibió la discriminación, pero no la violencia. Pero lo que hizo el comité es ver cómo la violencia en realidad es producto de la discriminación, o sea, es uno de los efectos tal vez más nocivos de la discriminación, porque no existiría violencia si hombres y mujeres fuéramos iguales.
nacer en esta sociedad, como lo ha dicho la relatora especial contra la violencia de Naciones Unidas, las mujeres sufrimos o tenemos un factor de riesgo por pertenecer a nuestro género. Y ella dice dos cosas: hay dos formas universales de violencia, y por lo tanto una es la violencia doméstica y otra es la violación. Todas las mujeres, en diferentes condiciones en que estemos, sufrimos en esta sociedad la idea o el miedo a la violación. Esto quiere decir que hay una sociedad bastante o estructuralmente agresiva que le está diciendo en la violencia imaginaria, hay una violencia imaginaria que dice: esos cuerpos son cuerpos violables, esos cuerpos pueden ser objetivizados, desechados. Es por eso que la recomendación 19 de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dice que la violencia es una forma de discriminación y que el Estado tiene que erradicar esa discriminación. ¿Cuáles son las excepciones de la discriminación? Explique la discriminación indirecta. ¿Cuál es la importancia de la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW? Hay muchas formas de discriminación y todas son prohibidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y las diferentes convenciones, convenios y tratados de derechos humanos en todo el mundo, internacionales, regionales, y las constituciones políticas de todos los países prohíben la discriminación basada en la raza, la etnia, la clase, el estatus, la orientación sexual, la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de los calificativos o elementos que nos constituyen como seres humanos y que los otros seres humanos han usado como justificantes para discriminar, son razones para discriminar y están prohibidas porque la Declaración Universal de Derechos Humanos hace una lista que es una lista, lo que se llama una lista abierta. Dice algunos de los elementos y dice o cualquier otra condición. O sea que aunque no diga específicamente por razones de discapacidad o por razones de orientación sexual o por razones de creencias espirituales, etcétera, si cabe en la cláusula o cualquier otra condición social. Entonces toda discriminación está prohibida por el instrumento más importante de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La recomendación 28, la recomendación general 28 del Comité CEDAW, es una recomendación que habla sobre la responsabilidad estatal, que amplía y explica lo que es el artículo 2 de la Convención CEDAW, que es el artículo que habla de las obligaciones estatales con respecto a la eliminación de la discriminación contra la mujer, o, lo que es lo mismo, el logro de la igualdad, porque cuando un Estado está en el proceso de eliminar la discriminación, está en el proceso de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y la recomendación general 28 fue una recomendación esperada por muchísimos años porque los Estados no entienden bien cuáles son sus responsabilidades. Porque el artículo 2, a pesar de que los hace una lista de cuáles son las obligaciones, parece que los Estados no lo entienden. Entonces el comité hizo la recomendación general 28 que especifica más claramente cuáles son las obligaciones del Estado. Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.
establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen la discriminación contra la mujer. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. El Estado tiene una obligación de eliminar la discriminación, se dé donde se dé. Entonces no es nada más prohibir la discriminación, no es nada más tener un artículo en el Código Penal que diga que el quien discrimine hará tal cosa, sufrirá tantos años de prisión o tanta multa, etcétera, sino que tiene que estar pendiente de dónde se da la discriminación y ir eliminándola y hacer acciones positivas para eliminarla, educando a través de los medios de comunicación, a través de la educación formal, a través de ir cambiando los estereotipos que tiene la gente, las ideas que tiene la gente sobre los grupos menos poderosos en nuestras sociedades, ir cambiando las posibilidades que tienen esas personas para acceder a la educación, al trabajo, a una vida digna, al ocio, etcétera. Tiene que hacerlo con un principio que es relativamente nuevo en la teoría de los derechos humanos, que es el principio de debida diligencia, que fue establecido en 1988 con el caso de Velázquez contra Honduras, y es el principio que establece que el Estado tiene que hacer todo lo que está en su capacidad para lograr que las personas gocen de los derechos humanos, en este caso, que gocen de la no discriminación. Entonces, no es lo que se va a medir a cada estado de acuerdo a las posibilidades de ese estado. No es algo que se dice, todos los estados tienen que hacer esto. No, vamos a ver qué recursos tiene este estado, qué posibilidades tiene, y de acuerdo a las posibilidades y recursos que tiene, eso es lo que el estado está obligado a hacer. ¿Cómo regula el ordenamiento jurídico internacional el principio de no discriminación? ¿Qué establece la recomendación 28 del Comité de la CEDAW en relación al principio de no discriminación? ¿Qué significa la debida diligencia? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho referencia a aspectos que coayudan a la interpretación del principio de no discriminación. Por ejemplo, en relación al caso Yatama, la Corte habla sobre los procesos electorales y resalta la importancia del principio de no discriminación para el mantenimiento de la democracia. Nos dice que los ciudadanos tienen el derecho de participar en dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representan. El derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de las funciones públicas. Igualmente, en la opinión consultiva 18 del 03, en relación a trabajadores migrantes, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia al principio de no discriminación. Los estados no pueden subordinar o condenar la observancia del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de objetivos de sus políticas públicas, poniéndole de esa manera límites al Estado para el ejercicio de acciones que podrían violar el principio de igualdad y de no discriminación. Por último, en la opinión consultiva OC 484, la Corte interpreta que no habrá discriminación si una distinción de tratamiento esté orientada legítimamente.
es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o al derecho internacional, que era lo que estábamos hablando específicamente de las características de este trato diferenciado que puede ser aplicado para evitar la discriminación, que debe ser justificable, objetivo y razonable. ¿Qué criterios de la jurisprudencia internacional son importantes para comprender el principio de no discriminación? ¿Cómo explicaría la interseccionalidad en el principio de no discriminación? ¿Cuál es la importancia del proceso de especificación de los sujetos? Las múltiples formas de discriminación que existen en nuestras sociedades no se dan de forma aislada, a pesar de que los convenios y tratados internacionales de derechos humanos sí se dan de forma aislada, en el sentido de que existe una convención para eliminar la discriminación racial, una convención para eliminar la discriminación contra las mujeres, una convención para eliminar la discriminación contra personas con discapacidad, que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la gente muchas veces cree que son como que las discriminaciones se dan así. Unas personas son discapacitadas y nada más, otras personas son mujeres y nada más, otras personas sufren la discriminación racial y nada más, y eso no es así. Siempre hay una intersección entre múltiples formas de discriminación y al mismo tiempo esa interseccionalidad se intersecciona con privilegios, porque puede ser que sea una mujer negra con una discapacidad de clase alta, entonces sufre ciertas discriminaciones, pero no igual que una mujer negra con una discapacidad pobre, ¿verdad? Entonces, no es simple, estamos hablando de temas complejos que hay que estudiarlos a fondo y que la interseccionalidad nos ayuda a ver que tenemos que ver los diferentes elementos que constituyen la discriminación. La legislación antidiscriminatoria es todo este proceso que se ha dado después de 1948 con la Declaración Universal. Fue necesario recordar en lo que se llaman los procesos de especificación de los sujetos. ¿Por qué? Porque la mirada que tenía la sociedad y la administración de justicia era una mirada que no veía las necesidades de los sujetos concretos. Es ahí donde el principio de no discriminación viene a jugar un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que la comunidad internacional, presionada por los mismos sujetos que son excluidos, pone como una prohibición de no discriminación una condición, ¿qué sucede? Se obliga a la sociedad a cambiar esa mirada. Cuando se dice no discriminación por razón de sexo, no discriminación por razón de raza, no discriminación por condición etaria, o sea, de edad, no discriminación para las personas de la tercera edad, no discriminación para las personas con condición, personas con discapacidad, lo que se está diciendo es que la sociedad tiene que dejar todas las actitudes, comportamientos, prejuicios que hay alrededor de estas personas, porque estos prejuicios lo que están haciendo es negándole la condición de ser humano, lo están disminuyendo. Entonces, cuando se dice no discriminación por razón de algo, se está poniendo un principio, un valor nuevo en la sociedad, una manera tanto del Estado de proteger y tutelar los derechos de esos sujetos, como de las mismas personas en su relacionamiento social, en sus cotidianidades. Por eso, la legislación antidiscriminatoria son todas estas prohibiciones de discriminación que va alimentándose y ampliándose y fundamentándose en la igualdad. ¿Recuerda alguna situación donde usted como persona haya sido discriminado? ¿Usted tiene prácticas que discriminan a otros seres humanos? ¿Qué podría hacer para erradicar la discriminación en su trabajo?
Agradecemos su atención. Les invitamos para que sigan la próxima semana con más temas de interés. Soy Paloma Orona García, esto fue Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social. ¡Hasta pronto!